En 2019 Toyota revivió el Supra después de casi 20 años, pero para hacerlo tomó una decisión que todavía divide a sus fanáticos. En lugar de desarrollar el vehículo completamente por su cuenta, recurrió a BMW y terminó sacrificando parte de aquello que había hecho famoso al Supra. Entonces, ¿por qué una compañía como Toyota necesitó ayuda alemana para recuperar una de sus mayores leyendas? Cuando Toyota dejó de fabricar la cuarta generación del Supra, el nombre terminó creciendo mucho más después de su desaparición. El A80 había dejado el motor 2JZ, una enorme reputación dentro del tuning y una presencia cultural que durante los años siguientes fue creciendo entre videojuegos, preparadores y películas. Para cuando Toyota empezó a pensar seriamente en traerlo de vuelta, ya no estaba desarrollando simplemente otro deportivo. Tenía que reemplazar un vehículo que había pasado casi 20 años convirtiéndose en leyenda. Y ahí apareció el primer problema. Los deportivos de bajo volumen son muy caros de desarrollar y venden muchísimo menos que un Corolla y una RAV4 o cualquiera de los modelos que realmente sostienen las cuentas de una compañía como Toyota. Tetsuya Tada, el ingeniero que terminó liderando el proyecto, llevaba varios años intentando encontrar una manera de construir otro deportivo por encima del GT86, pero había ciertas cosas que para él no eran negociables. El Supra debía seguir teniendo un 6 cilindros en línea, debía conservar la tracción trasera y tenía que sentirse como un deportivo completamente diferente al resto de la gama. El problema era que Toyota ya no fabricaba un motor moderno de 6 cilindros en línea adecuado para ese proyecto. BMW sí. Así que la pregunta dejó de ser simplemente cómo construir otro Supra. Toyota tenía que encontrar una manera de construirlo sin gastar una cantidad de dinero que hiciera imposible venderlo después. BMW también estaba trabajando en un deportivo nuevo, el Z4, y ahí apareció una solución que tenía bastante sentido para los dos. En lugar de desarrollar cada carro completamente por separado, Toyota y BMW podían compartir parte de la arquitectura, componentes y costos de desarrollo. BMW tenía experiencia con motores de 6 cilindros en línea y tracción trasera. Toyota tenía un nombre que quería recuperar y una idea bastante clara de cómo quería que se comportara. Sobre una hoja de cálculo el acuerdo era difícil de discutir, pero tampoco ocurrió simplemente que BMW terminara un Z4 y Toyota le pusiera otra carrocería. Tada explicó que primero ambos fabricantes definieron algunas características básicas que podían compartir y después los equipos tomaron caminos diferentes. BMW desarrolló su convertible y Toyota se concentró en hacer un coupé mucho más enfocado en el manejo. Toyota hizo su propia puesta a punto de suspensión, dirección, diferencial y electrónica y utilizó sus propios pilotos de prueba para definir el comportamiento del vehículo. Eso permitía que los autos compartieran una cantidad importante de ingeniería sin necesariamente sentirse iguales. Para Toyota parecía la solución perfecta, hasta que llegó el momento de mostrarle el resultado a la gente que llevaba años esperando otro Supra. Cuando el nuevo Supra apareció, reconocer el origen alemán de muchas piezas no era particularmente difícil. El B58 debajo del capó era un motor de BMW. La transmisión automática de 8 velocidades era de la misma familia utilizada por BMW. Dentro del carro había botones, controles y elementos del sistema multimedia que cualquier propietario de un BMW podía reconocer inmediatamente. Y además el Supra se fabricaba en Austria, en la misma planta de Magna Steyr, donde producía el Z4. Toyota nunca mantuvo en secreto la colaboración, pero eso no evitó la reacción. Para una parte de la comunidad, el problema no era simplemente que Toyota hubiera trabajado con otro fabricante, era con quién había trabajado y qué partes habían compartido. El Supra se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles de los deportivos japoneses y ahora su característica mecánica más importante venía de Alemania. Por eso apareció una pregunta que persiguió al vehículo desde el día de su presentación. ¿Seguía siendo realmente un Supra o era un BMW con otro nombre? Y lo curioso es que responder esa pregunta mirando solamente cómo manejaba el vehículo hacía que la discusión fuera todavía más complicada. Una vez comenzaron las pruebas, quedó bastante claro que Toyota no había construido simplemente un Z4 cerrado. El Supra tenía una distancia entre ejes cortas, una carrocería más rígida y una calibración orientada hacia un tipo de manejo diferente. Con los años también fue recibiendo cambios en suspensión, diferencial, dirección y chasis, mientras Toyota continuaba desarrollándolo a través de Gazoo Racing.
y el resultado terminó siendo un deportivo bastante serio. La prensa especializada lo reconoció repetidamente por su manejo y rendimiento, y publicaciones como Car and Driver llegaron a colocarlo por encima del propio Z4 dentro del segmento. Incluso el motor que había generado buena parte de las críticas terminó convirtiéndose en una de las mayores fortalezas. El V58 era potente, respondía muy bien a modificaciones y con el tiempo empezó a ganarse su propia reputación entre preparadores. Entonces Toyota tenía un argumento bastante fuerte. Podía compartir componentes con BMW y aún así construir un carro con personalidad propia. Pero los fanáticos que lo criticaban también tenían un argumento. Que el carro fuera bueno no cambiaba el hecho de que Toyota había necesitado otra compañía para recuperar uno de sus nombres más importantes. Y ahí es donde esta historia deja de ser simplemente una discusión entre japoneses y alemanes, porque había una razón bastante concreta por la que Toyota había aceptado ese precio. Tetsuya Tada terminaría explicando una parte del proyecto que muchas veces se perdía entre las críticas. Según él, desarrollar el Supra completamente dentro de Toyota había añadido aproximadamente 2 o 3 años al proyecto y podía llevar el precio del carro por encima de los $100,000. Toyota podía desarrollar un 6 cilindros propio, una plataforma exclusiva y fabricar un Supra completamente independiente. El problema era cuando tendría que cobrar después por él. El Supra con el que finalmente llegaron al mercado arrancó alrededor de la mitad de esa cifra en Estados Unidos. Así que Toyota estaba enfrentando dos formas diferentes de proteger la identidad del vehículo. Podía proteger su independencia técnica y terminar vendiendo un deportivo mucho más caro, o podía proteger características como el 6 cilindros, la tracción trasera y un precio relativamente alcanzable, aceptando que parte de la ingeniería viniera de BMW. Y ahí la discusión cambia bastante, porque probablemente no existía una opción donde Toyota pudiera tener absolutamente todo. El verdadero precio de recuperar el Supra no fue solamente dinero, fue aceptar que una parte de su independencia tenía que desaparecer para que el carro pudiera existir. Toyota siguió trabajando sobre el Supra durante los años siguientes, aumentó potencia, modificó el chasis y eventualmente añadió una caja manual, una de las cosas que los fanáticos habían pedido desde el lanzamiento. El vehículo nunca dejó completamente atrás el apodo de BMW disfrazado, pero tampoco terminó siendo el fracaso que algunos esperaban. Llegó a competencias, se desarrolló versiones de carreras y se convirtió en uno de los modelos principales de Gazoo Racing, pero la misma lógica económica que permitió crearlo también terminó poniendo un límite. Toyota confirmó que la quinta generación terminaría su producción en 2026, y esto deja una última parte bastante interesante. Toyota también ha dicho que no quiere volver a dejar desaparecer el nombre Supra durante otros 20 años. La compañía ha hablado públicamente de una siguiente generación, aunque todavía no ha confirmado cómo será construida. Algunos reportes japoneses aseguran que esta vez Toyota podría desarrollar el próximo Supra sin BMW y utilizando su propia mecánica. Por ahora sigue siendo una posibilidad, no una confirmación oficial. Ejecutivos de Toyota han dicho que la decisión entre volver a utilizar un socio o desarrollar el carro internamente todavía depende de la casa matriz en Japón, pero solamente el hecho de que esa posibilidad exista deja una ironía interesante. El Supra construido con BMW podría terminar siendo el carro que mantuvo vivo el nombre durante el tiempo suficiente para que Toyota pudiera plantearse volver a hacerlo solos.